Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 539, usando el resto del maná. Esto debería servir, dijo Anastasios. La red llena de piedras fey fue extraída del cáliz con un húmedo plop. Tras absorber el maná, las piedras feys, antes transparentes, se habían vuelto rojas, del color del cáliz. Anastasios las levantó para mostrárselas a todos. Tenemos la intención de utilizar el maná recogido en este ritual para enriquecer Jürgenschmidt en su totalidad. Todos y cada uno de ustedes tienen mi más sincera gratitud, añadió el rey. Hubo muchas sonrisas pequeñas y orgullosas entre la multitud. Algunos de los estudiantes habían dado tanto maná que habían acabado derrumbándose delante de la familia real. En parte para disculparme con ellos y agradecerles su esfuerzo, decidí revelar alguna información. Lo que voy a decir se hará público durante el torneo Interducados, pero se los diré ahora a los que han participado. Nuestras investigaciones hasta ahora han demostrado que, para obtener protecciones divinas, uno debe rezar cuando suministra maná a su magia fundacional, así como antes y después de poner todo su empeño en cosas como la elaboración de pociones o el entrenamiento. Esto es aún más eficaz si se canaliza el maná en una piedra fey protectora grabada con el sello del dios cuya protección divina se desea obtener. Me volví hacia Hannelore, que sonrió y mostró el amuleto de Dregarnur en su muñeca. Al parecer, lo había recibido de uno de sus asistentes. Los aprendices de erudito miraron el amuleto con ojos brillantes. A diferencia de los candidatos a archiduque, ellos carecían de oportunidades para rezar a su magia fundacional. En ese caso, podemos rezar sin ir al templo, dijo uno. Me hubiera gustado cambiar su opinión sobre el templo, pero lo primero era acostumbrarlos a rezar. Quizás los adultos verían el templo de adoración a los dioses de forma más favorable cuando sus hijos empezaran a ganar protecciones divinas. Dices que uno puede ganar más protecciones divinas mediante la oración, pero yo ya he realizado la ceremonia de las protecciones divinas, dijo Orwen. Rezar ahora no me hará ganar más. No era el único, la mayoría de los participantes ya habían completado el ritual, y sus miradas de optimismo se desvanecieron rápidamente. El rey levantó una mano, captando la atención de todos los presentes, y luego dijo en tono recogido. En ese caso, sugiero que se conceda a los reunidos el derecho a repetir la ceremonia tras su graduación. Esto nos permitirá confirmar la exactitud de las investigaciones de Dunkelfelger y Ehrenfest. Las expresiones de todos se iluminaron. Ortwin también parecía motivado. A muchos de los alumnos les faltaban años para graduarse. Confiaba en que, si rezaban en serio, muchos de ellos obtendrían nuevas protecciones. Naturalmente, los de sexto año se encontrarán en desventaja, dije, pero han de saber esto. Auberenfest obtuvo las protecciones divinas de Liebeskilfe, la diosa de la vinculación, y de Glubklitat, el dios de las pruebas, después de solo un año de oración, y luego obtuvo maravillosamente una primera esposa de un ducado de rango superior al suyo. Harían bien en ofrecer sus oraciones y maná a los dioses mientras se esfuercen por conseguir lo que desean. La filtración de las protecciones divinas que Sylvester había obtenido me valió unas cuantas risas. Con suerte, eso haría que la gente lo viera con mejores ojos. Gran parte de lo que ha ocurrido hoy no ha sido según el plan, pero me alegro de que todo haya acabado bien. Mientras observaba a todos salir de la sala más lejana, con cara de satisfacción, apreté y solté el puño, confirmando que mi maná realmente se había asentado. Parecía que estaba en paz. Rosemain, explica cómo demonios has producido dos instrumentos divinos a la vez, preguntó Anastasios mientras los participantes eran reemplazados por estudiantes de Ehrenfest y Dunkelfelger que entraban a limpiar. Los demás miembros de la familia real también me apremiaban en silencio, pero yo sabía que no se creerían la verdad, que lo había improvisado por completo. ¿Pides una explicación?
pero no creo que el proceso sea tan inusual, respondí. Incluso los aprendices de caballero pueden usar un arma y un escudo al mismo tiempo. Sí, pero solo después de hacer el curso de caballero. Tú no has hecho tal cosa. Ah, sí. Mis predecesores eran simplemente inspiradores, dije con una sonrisa. El registro de un antiguo soberano en el archivo subterráneo mencionaba el uso de la lanza y el escudo al mismo tiempo, y he visto a alguien producir múltiples escudos de viento a la vez. Anastasios hizo una mueca, evidentemente disgustado con mi respuesta. ¿Así que las armas y los escudos utilizados por los caballeros son lo mismo que los instrumentos divinos para ti? Preguntó Sigisbald. Llevaba una sonrisa tranquila, pero sus rasgos eran notablemente rígidos. El hechizo es el mismo, así que sí, esa es mi opinión. Lady Rosamine, ciertamente tienes una perspectiva única para el resto de nosotros, comentaron Adolfine y Eglantine, que parecían completamente sorprendidas. Probablemente era mejor que no dijera nada que no fuera necesario. Aún así, ¿la curación era necesaria? No, pregunté. Derrumbarse delante de la familia real y no poder ni siquiera arrodillarse se considera un grave error. No podía dejar a los archinobles en ese estado. Había necesitado evitar que pensaran que se habían avergonzado, y la bendición había hecho sentir mejor a los candidatos a archiduque y a los de la familia real. En otras palabras, no había sido un desperdicio. Además, deseaba conceder la curación al Cent. ¿A papá? Aunque es la primera vez que lo conozco, puedo decir que se está esforzando más allá de los límites de lo saludable. Puede que el rey se pareciera a Anastasios en apariencia, pero su comportamiento agotado y el olor dulzón y enfermizo de las pociones de rejuvenecimiento, que flotaba en el aire a su alrededor, me hacían pensar en Ferdinand. Era consciente de que no querían mi simpatía, pero las cosas tenían que ir mal si ni siquiera su habitual cara de póker de nobleza era suficiente para mantener ocultos sus verdaderos sentimientos. Mi preocupación estaba totalmente justificada. Alivió nuestra carga, sí, dijo el rey. Le expreso mi agradecimiento. Me siento honrada de haber sido útil al Cent. Quería añadir, asegúrate de comer y de dormir lo suficiente todas las noches, pero me detuve. Eso era un signo de crecimiento, seguramente. Dejando eso de lado, ¿qué debemos hacer con el maná que queda en el cáliz? Preguntó Anastasios, lanzando una mirada hacia él. La familia real no había traído suficientes piedras feis vacías para absorberlo todo, lo cual era comprensible, ya que yo había añadido más sigilosamente para desahogarme. No puedo mantener el cáliz formado para siempre, y declaramos que todo sería ofrecido a la familia real, así que creo que deberíamos usarlo por el bien de todos en la Academia Real. ¿Oh? ¿Tiene algo espléndido en mente, Lady Rosamine? Preguntó Adolfine, observándome atentamente, sus ojos amarinos delatando su interés. Eglantine parecía igualmente absorta. Vamos a darlo a la biblioteca, dije. En el pasado, dependía del maná de 3 archinobles y de varios mednobles, pero desde hace varios años, la profesora Solange, una mednoble solitaria, lo gestiona todo ella misma. Incluso la magia de conservación se ha desgastado de los archivos, y la putrefacción de los documentos valiosos ha creado mucho trabajo extra. Hortensia, la primera esposa del comandante de los Caballeros de la Soberanía, aparentemente estaba haciendo todo lo posible para mantener las cosas, pero todavía les faltaban 2 archinobles. Tampoco podía ayudarles, tanto por una orden de Sigisbald como porque necesitaba evitar registrarse con Swartz y Weiss. Solicito su permiso para utilizar el maná para conservar esos valiosos documentos, y para entrar yo misma en la biblioteca, concluí. El rey se lo pensó un momento y luego asintió, tal vez porque ahora la familia real conocía el archivo subterráneo, que les era absolutamente útil. Muy bien. El maná restante puede utilizarse para la biblioteca. No podemos ir todos a la vez, así que Anastasios, Eglantine, les pido que lo vean hecho. Entendido. Les dejo el resto a ustedes 2. Nos excusaremos primero. Con eso, la familia real y la orden de caballeros de la soberanía salieron de la sala. La limpieza no podía proceder mientras el rey estuviera presente, así que probablemente había actuado por consideración.
Todos nos arrodillamos al despedirlo y luego comenzamos a discutir nuestros planes inmediatos. Un momento, Anastasios, dijo Eglantine. Enviaré un ordonance a la biblioteca para informarles. Sí, gracias, respondió Anastasios, mostrándole una dulce sonrisa. Debía de ser una mirada reservada exclusivamente para su esposa, ya que había vuelto a su expresión habitual cuando se volvió hacia mí. Hannelore vendrá con nosotros como representante de Dunkelfelger. Supongo que también tendrá que ver esto hecho. Hannelore se estremeció al escuchar su nombre. Espera, ¿voy a ir con ustedes? ¿No debería ser mi hermano? Lestilaut rechazó enérgicamente la sugerencia. Es mejor que te vayas, pues ya te han confiado una de las llaves. Yo me quedaré aquí y vigilaré la limpieza como supervisora de Dunkelfelger. Hannelore asintió y comenzó a seleccionar a los asistentes que la acompañarían. Me dirigí a mis propios asistentes e hice lo mismo. Matías, Laurens, ustedes dos lleven el cáliz. El resto de mis aprendices de caballeros me acompañarán como guardias. Rillarda, Brunilde, serán mis asistentes. Lieseleta, Gretia y los aprendices de caballeros se quedarán aquí y asistirán a Harmut. Entendido. Todos mis asistentes de la Academia Real asintieron en respuesta, mientras que solo Harmut me miró con sorpresa. Lady Rosemaine, a mí también me gustaría mucho ir, dijo. Oh, pero tú eres el sumo sacerdote, al que se le ha concedido la entrada solo para manejar las herramientas necesarias para el ritual. No podemos permitir que pasees libremente por los terrenos. Por no mencionar, que tienes muy poco tiempo para pasar con Clarissa, esta es una excelente oportunidad para que hables con ella. Intentaba ser considerado, pero Harmut parecía excesivamente decepcionado por alguna razón. Íbamos a canalizar maná en la biblioteca, no a realizar un ritual, así que quería que se centrara en la limpieza. Wilfrid, me gustaría que te quedaras aquí también y representaras a Ehrenfest, dije. Cuando todo esté terminado, avisa al príncipe Hildebrand y que cierre la puerta. Entendido. Y así, comencé a dirigirme a la biblioteca, dejando la limpieza a Wilfrid y Charlotte. No podía caminar muy rápido, como siempre, pero hice lo posible para no quedarme demasiado atrás del grupo de Hannelore. Había exceso de maná del ritual de dedicación, así que recibimos permiso de los Ent para utilizarlo en la biblioteca, expliqué al llegar, habiendo traído el cáliz conmigo. Hortensia y Solange nos recibieron con entusiasmo en el interior. Parecía que la escasez de maná de la biblioteca era realmente grave. Si es posible, usen el maná en esta herramienta mágica, dijo Hortensia. Entiendo que es la herramienta más importante para el funcionamiento de la biblioteca, pero mi maná no es suficiente para ella. Resultó que Raimund le había hecho todo tipo de preguntas a Hortensia sobre qué tipo de herramientas mágicas había en la biblioteca. Sin embargo, hacía poco que la habían destinado aquí y todavía no estaba muy bien informada, así que los dos habían empezado a investigar la construcción de la biblioteca y las herramientas mágicas. Mientras tanto, Solange, Swartz y Weiss habían supervisado las operaciones diarias. Después de investigar las necesidades de maná de la biblioteca y de leer los diarios de los antiguos bibliotecarios, dedujimos que esta herramienta mágica, abandonada desde la partida de los anteriores archibibliotecarios, es más importante que cualquier otra. Tras calcular cuánto maná queda en la herramienta, nos dimos cuenta de que podría agotarse en un año. Pensábamos discutir este asunto con la familia real lo antes posible, incluso mañana, si tenemos suerte. Entonces vamos a verter el maná ahora, dije. Hortensia dirigió a mis asistentes mientras traían el cáliz, y luego Matías y Laurens vertieron lentamente el líquido rojo que había en el interior sobre la enorme piedra fey que había sobre la herramienta, cubriéndola por completo. Nada de líquido se derramó en el suelo, todo fue absorbido rápidamente. Pronto, la piedra fey casi transparente se convirtió lentamente en un verdadero arco iris de colores. El maná que habíamos vertido sobre ella había sido rojo, así que esto no tenía mucho sentido para mí, pero no esperaba una explicación. Hortensia suspiró aliviada. El color está volviendo. Me esforcé mucho por rellenar la herramienta mágica yo misma, pero por mucho maná que canalizara en ella, nada parecía cambiar. Realmente había empezado a temer que dejara de funcionar durante mi mandato, pero ahora,
estoy muy agradecida. Solange también se alegró. Notó que, con la herramienta mágica repuesta, por fin podía volver a relajarse. Durante el ritual de dedicación de hoy, hemos recibido la asistencia no solo de archinobles y candidatos a archiduques, sino también de miembros de la familia real. Por eso hemos tenido tanto maná, expliqué. Me alegro de que hayamos podido utilizar parte de eso para ayudarlos. Anastasios y Eglantín comprobaron que el cáliz ya no contenía maná, y luego asintieron enérgicamente, indicando que era seguro que lo desformara. Me alegré de haber ayudado a la biblioteca, a pesar de lo inesperado que había sido. Cuando íbamos a salir, Swartz y Way se acercaron alegremente. Mi lady. Mucho maná. El abuelo muy contento. Con mi lady se referían a Hortensia, así que debía de estar trabajando mucho por el bien de la biblioteca. Me conmovió sinceramente escuchar eso. Swartz y Weiss también se alegran de haber recibido su maná, profesora Hortensia, dije. Oh, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de maná que requiere la biblioteca, mi contribución es casi intrascendente, respondió Hortensia. Hablaba con humildad, por supuesto, ya que estábamos en presencia de la realeza. Sonreía Hortensia, y ella sonrió a su vez. Cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar duro por la biblioteca era una buena persona en mi opinión. Y lo que es más importante, ¿quién es ese abuelo?, preguntó Anastasios, entrometiéndose en nuestra agradable conversación. Hortensia y Solange intercambiaron miradas, recelosas de los ojos escrutadores del príncipe. No tenían una respuesta que pudiera apaciguar a la familia real, al parecer, pero en su lugar, Swartz y Weiss hablaron. El abuelo es el abuelo. Es viejo. Poderoso. Era exactamente la misma respuesta que había recibido antes, y no más comprensible, aunque sus orejas caídas eran ciertamente bonitas. Miré a Anastasios y a Eglantín, preguntándome si la familia real tenía alguna idea, pero ambos parecían igual de inseguros. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Anastasios a los bibliotecarios. Presumiblemente había llegado a la conclusión de que no tenía sentido interrogar a los Chumills. Hortensia y Solange parecían preocupadas. Profesora Solange, usted dijo que podría ser una herramienta mágica incluso más antigua que Swartz y Weiss, ¿verdad?, pregunté. Efectivamente, respondió ella asintiendo con la cabeza, pero eso era solo una especulación. Pensé que podría ser una herramienta mágica con nombre, como Swartz y Weiss, pero ninguna de las documentaciones que tenemos menciona tal apodo. Por el momento, no podemos saber para qué podría servir la herramienta mágica o si siquiera existe en primer lugar. Según Solange, el registro que enumeraba todas las herramientas mágicas de la biblioteca omitía los apodos y demás para evitar cualquier confusión cuando dejaban de utilizarse. Es así, reflexioné en voz alta. Pero en el diario que tomé prestado, se hacía referencia a Swartz y Weiss por su nombre. Sí, pero se trataba de un efecto personal, no de un documento oficial para ser guardado públicamente. Parecía que la mayoría de los diarios no se dejaban por mucho tiempo. Hortensia miró hacia arriba, quizás buscando en sus recuerdos los documentos que había leído mientras buscaba entre las herramientas mágicas. He investigado personalmente las herramientas mágicas de la biblioteca y puedo confirmar que no se mencionó a ningún abuelo. Sin embargo, sabemos que se complació con esta herramienta al ser rellenada, así que tal vez la herramienta sea el abuelo. Entiendo. ¿Qué hace, exactamente? Se podría decir que es la base misma de la biblioteca. No hay duda de que fue creada en una época anterior incluso a Swartz y Weiss. Como fundamento, debe ser una herramienta mágica antigua y poderosa, dijo Anastasios con un movimiento de cabeza, completamente satisfecho. A continuación, se dispuso a marcharse, pero yo le llamé primero. Príncipe Anastasios, ¿cuándo será la próxima vez que vayamos al archivo subterráneo? Debe informarnos con antelación para que la biblioteca pueda prepararse. Hoy solo estaba aquí porque el rey me había concedido su permiso, así que tenía sentido que esperara con impaciencia nuestra próxima visita. El ceño de Anastasio se frunció un poco, y luego contestó despreocupadamente que no estaba previsto que volviéramos a ir allí. ¿Por qué no? Si el ritual de hoy te ha ayudado a comprender la importancia de las ceremonias religiosas y las protecciones divinas.
¿No debería ser tu máxima prioridad investigar el archivo repleto de valiosos documentos? Parte de mi justificación para involucrar a la familia real en todo esto había sido calmar el descontento de todos, pero ese no era mi verdadero objetivo. Había querido que aprendieran la importancia de las ceremonias y que luego dijeran, vaya, tenemos que investigar todos los documentos de la biblioteca subterránea ahora mismo. Y el ritual también salió tan bien. ¿Hubo un error en mis cálculos de experta? Vamos a estar ocupados en un futuro próximo, dijo Anastasios. Debemos enriquecer a Jürgen Schmidt con el maná que hemos recibido. Era natural que este repentino ofrecimiento de maná hiciera que la familia real estuviera muy ocupada, y el aspecto enfermizo del rey me bastó para deducir que valoraba más el abastecimiento del país que la lectura de documentos. Sin duda, querían acabar con todo el maná y luego tomarse un respiro en lugar de hurgar en un viejo archivo. No. Realmente había un error. Uno crítico. Mi plan maestro para hacer que la familia real quisiera visitar los archivos con más frecuencia se estaba convirtiendo en polvo ante mis propios ojos. Pero el CENT me dio su permiso para venir a la biblioteca. Y aquí estás. Padre no dijo nada de ir a ese archivo hoy ni de programar una cita. No conseguí asegurarme debidamente. Hice todo este camino y luego caí en el último obstáculo. Soy un desastre. Al verme deprimida, Eglantine esbozó una amable sonrisa. Como usted sugiere, Lady Rosamine, revisar los registros antiguos es muy importante, pero suministrar maná a las herramientas mágicas y a los instrumentos divinos tendrá un enorme impacto en la cosecha del próximo año. Por lo tanto, debemos apresurarnos y actuar tan pronto como podamos, antes de que llegue la primavera. Tengan paciencia por ahora. Como desees. A pesar de mi desilusión, yo era una sumo obispa. Entendía la importancia del ritual de dedicación de invierno. Quería volver al archivo, de verdad, pero no tenía más remedio que esperar. Rosamine, ¿no tratas a Eglantine con mucho más respeto que a mí? Preguntó Anastasios de forma mordaz. No, en absoluto. Si la familia real confiara las ceremonias divinas al templo de la soberanía, querría que dieras prioridad a la comprobación de los documentos del archivo. Pero si ustedes mismos están suministrando el maná, entonces, como sumo obispa, difícilmente puedo interferir. Estaba segura de que podría aguantar un poco más sin el archivo. De todos modos, no tenía otra opción, ya que necesitaba su permiso para entrar. Llegará el momento en que debamos volver a entrar en el archivo, dijo Anastasios. Hasta entonces, apártalo de tu mente, actúa solo lo necesario y concéntrate en prepararte para hacer pública tu investigación. ¿Entendido, Ehrenfest? ¿Y tú, Dunkelfelger? Hannelore retrocedió al verse arrastrada a la conversación tan repentinamente. Muchos habrán visto el pilar de luz durante el ritual de hoy, continuó. No estamos en condiciones de ocuparnos de las numerosas preocupaciones y quejas que seguramente surgirán, así que, Dunkelfelger, dirígete a ellas en nuestro lugar. Espero que tengas margen de maniobra. Hannelore se encogió en sí misma y respondió cortésmente, entendido. Era tan triste pensar que, aunque los aprendices de caballeros eran los que jugaban a la ruleta, Hannelore sería la reprendida. Volveré al auditorio contigo para ver si han terminado de limpiar, dijo Anastasios. Y con eso, nos dirigimos a la salida de la biblioteca. Parece que han terminado, dijo Anastasios. Clarissa y mis asistentes eran los únicos que quedaban en el auditorio. Incluso a cierta distancia, pude ver que Harmut y Clarissa deliraban apasionadamente entre sí, mientras mis asistentes los observaban desde lejos. A Harmut se le había concedido un permiso especial para participar en el ritual de hoy como sumo sacerdote, pero eso no cambiaba el hecho de que no se le hubiera permitido estar aquí en la Academia Real en circunstancias normales. Aunque estaba comprometido con Clarissa, parece que mis asistentes no se sentían cómodos dejándolo a solas con ella. Aunque está claro como el día lo mucho que quieren irse. Lieseleta, que fue la primera en darse cuenta de nuestra llegada, se acercó para ponernos al día. Después de terminar la limpieza, nos pusimos en contacto con el príncipe Hildebrand, que vino y nos cerró la puerta de la sala más lejana. Los demás se dispersaron para que Harmut pudiera hablar sin ser molestado, por lo que solo quedan los asistentes de Lady Rosamine.
Mis disculpas por dejarles un trabajo tan difícil a todos ustedes, respondí. Harmut era un archinoble, mientras que los otros asistentes a los que había encargado la limpieza eran ley nobles y med nobles. Ninguno de ellos estaba en condiciones de detener a la entusiasta pareja. Tal vez debería haber dejado a Rillarda aquí también. Mientras me perdía en mis pensamientos, Anastasios me miró y murmuró: «Entonces nuestro trabajo está hecho». Luego le dedicó una suave sonrisa a Eglantine, le tendió una mano y le dijo: «Volvamos, Eglantine». «Sí, Anastasios». Y así, los dos miembros de la realeza volvieron enérgicamente a su villa. Anastasios parecía satisfecho mientras acompañaba a Eglantine. Una vez que los felices recién casados se fueron, me dirigí a Harmut y Clarissa, que seguían muy metidos en su propio mundo. Harmut, Clarissa, me duele mucho separar a una pareja que se está poniendo romántica, pero pronto sonará la sexta campana. Volvamos a nuestros dormitorios. Ambos volvieron a la realidad y se giraron para mirarme. Lady Rosemaine. Muy bien. Parece que eso será todo por hoy, Clarissa. Pero, Harmut. Deseaba hablar contigo aún más tiempo, dijo Clarissa, agarrando su manga y mirándole fijamente, con sus ojos azules humedecidos por las lágrimas. Eran realmente como dos amantes reacios a separarse. Harmut le dedicó a Clarissa una sonrisa realmente arrepentida. Yo siento lo mismo. Nunca me lo he pasado tan bien ensalzando las virtudes de Lady Rosemaine con otra. Mientras se miraban a los ojos, me di cuenta de que volvían a estar en su propio mundo. La decepción de Harmut por no haber podido acompañarme a la biblioteca no se veía por ningún lado. No sabía qué hacer, pero entonces Hannelore se dirigió a Cordula y la llamó por su nombre. Cordula se adelantó en silencio y dijo: «Si me disculpan, entonces». «Clarissa, si sigues así, te convertirás en Eguigelieve al perder a Erba Ermen». En un instante, Clarissa soltó la manga de Harmut y se apresuró a ir al fondo del grupo de asistentes de Hannelore. Solo pude parpadear sorprendida por su repentino cambio. Hannelore sonrió. «Mis más sinceras disculpas por Clarissa, Lady Rosemaine». «Oh, no, fui yo quien te causó problemas. Prometimos volver a vernos pronto para discutir los anuncios del torneo Interducados, y luego tomamos caminos distintos y regresamos a nuestros dormitorios». Capítulo 540. Fiestas del té y negociaciones. «Harmut», le dije, «si no te das prisa en volver a Ehrenfest, sonará la sexta campana». En general, la sexta campana marcaba el final de la jornada laboral. Las circunstancias de emergencia hacían que hubiera muchos caballeros en la sala de teletransporte, pero después de registrar su salida, no harían nada por nosotros sin una buena razón o una orden de laud. Esto era especialmente preocupante porque Harmut, adulto y sumo sacerdote de Ehrenfest, solo podía estar en la Academia Real el día del ritual. Debía marcharse a tiempo o, de lo contrario, recibiría un severo castigo. Obligué a Harmut, todavía con su túnica de sumo sacerdote, a entrar en la sala de teletransporte, junto a un carro lleno de cajas y cosas por el estilo. «Por favor, informa a Sylvester de que le enviaremos nuestras túnicas ceremoniales limpias más adelante», le dije a Harmut. «Además, asegúrate de entregarle personalmente un informe sobre la ceremonia de hoy». «Entendido». Las cosas habían empezado a ponerse más ajetreadas, pero Harmut consiguió teletransportarse a tiempo. La sexta campana sonó cuando le despedí y volví a mi habitación. «Es hora de cenar, Lady Rosemaine», dijo Lieseleta. «Deja que te cambiemos». Ella y Gretia no perdieron tiempo en desvestirme y ponerme la ropa normal que llevaba en la Academia Real. Cuando llegué al comedor, vi que Wilfrid y Charlotte ya estaban comiendo. «Has tardado un poco, Rosemaine», dijo el primero. «Acabamos de suministrar maná a la herramienta mágica fundacional de la biblioteca», respondí, «pero estaba situada en un lugar al que los estudiantes no suelen llegar, bastante apartado». Aún así, fue divertido. Había muchas herramientas mágicas allí. Tenía la intención de tomar nota de todas las que se mencionaban en el informe de Raymond e incorporarlas a mi propia biblioteca. ¿Cómo fue la limpieza? Veamos. ¿Qué decir? Wilfrid musitó en voz alta. «Ah, bien.
Lord Lestilaut solicitó una fiesta del té. Tenemos que finalizar nuestra investigación, incluidas las partes relacionadas con la ceremonia de hoy, y decidir cómo vamos a anunciarlo todo durante el torneo Interducados. Había hecho una promesa similar con Hannelore. Miré a mis asistentes, preguntándome cuándo sería un buen momento, y fue entonces cuando Charlotte empezó a reírse. Hermana, Wilfrid y Lord Lestilaut en realidad. Charlotte, espetó Wilfrid, sonando un poco histérico. Se estaba pareciendo mucho a uno de mis amigos de la infancia de los tiempos como Urano. Yo había encontrado su alijo de libros sucios y él había intentado desesperadamente por todos los medios que su madre no se enterara. Vamos, Wilfrid, le dije. Dime dónde las escondías. No te recomendaría debajo de la cama, eso es demasiado predecible. ¿De qué estás hablando? Tras parpadear ante Wilfrid, sorprendido por su sorpresa, me volví hacia Charlotte en busca de una explicación. No hay razón para ocultarlo, hermano. De hecho, hay que comunicarlo. Hermana, Lord Lestilaut va a traer varias de las ilustraciones que ha dibujado a nuestra próxima merienda. Le ha pedido que compre las que le parezcan más adecuadas para una historia de Dieter. Parece que desea leer una versión, completa, del libro lo antes posible. Wilfrid respondió a los comentarios de Charlotte frunciendo ligeramente el ceño. Lo estaba deseando, desde que Lord Lestilaut me dijo que sus ilustraciones habían quedado realmente heroicas y todo eso, pero iba a esperar un poco antes de decírselo a Rosemaine. Ella no entiende el corazón de los hombres como nosotros. Además, si surgen fiestas del té, sus asistentes tendrán que hablar. Me abrumaron las ganas de suspirar. Wilfrid, la transacción real puede tener lugar aquí en la Academia Real, pero el pago no saldrá de los fondos del dormitorio. En su lugar, saldrá de mi propio dinero o del reservado para la imprenta. Tenemos que mantener correspondencia con Ehrenfest para decidir de qué presupuesto saldrán los fondos, y la comunicación por carta lleva su tiempo. Había escrito a Elvira en cuanto confirmamos la compra de ilustraciones al Lestilaut, pero aún no habíamos llegado a un acuerdo. En primer lugar, nuestra elección dependería de si podíamos utilizar las ilustraciones del Lestilaut en nuestros libros. Si no podíamos, las compraría con mi propio dinero e imprimiría solo unos pocos ejemplares específicamente para Dunkelfelger. Si pudiéramos, utilizaríamos los fondos de la industria de la imprenta y distribuiríamos los libros más ampliamente. Por supuesto, en este último caso, necesitaríamos el permiso de Elvira. Los pagos relacionados con los libros siempre parecen venir de ti, así que no me había dado cuenta, Wilfrid dijo. Ahora que Ferdinand se había ido, Harmut supervisaba mis finanzas. Puede que tuviera dinero para gastar, pero nunca lo tenía a mano. Efectivamente, respondí. Por eso debes dar informes adecuados en todo momento. No puedo creer que esté escuchando eso de ti, de todas las personas. Tienes que hacer lo mismo, ¿sabes? Como hoy, eso de la curación a gran escala no formaba parte del plan. Asumo que vas a explicarle tu razonamiento a padre. Tienes que dar un informe adecuado, después de todo. Bajé los hombros. En un giro inesperado, mi propia conferencia se había vuelto en mi contra. Después de enviar mi informe a Ehrenfest, acabé en cama con fiebre. Los planes para la próxima fiesta del té se fueron decidiendo poco a poco en mi ausencia. Incluso desde la cama, intenté enterarme de lo que pasaba y de cómo estaba el presupuesto, pero Rillarda se limitó a lanzarme una mirada de exasperación. Mi lady, concéntrese en mejorar antes de la fiesta del té con Dunkelfelger. Brunilde asintió. Fue prudente no programar ninguna fiesta del té para inmediatamente después del ritual. Siguieron observando atentamente mi estado de salud, mientras me ayudaban con los preparativos para la fiesta del té. Mientras tanto, Filine y Muriela llegaron con un informe. Ha llegado dinero de Lady Elvira, dijo Filine. Parece que son sus propios fondos, Lady Rosemaine. Podemos usarlo para comprar las ilustraciones de Lord Lestilaut. Si las ilustraciones fueran de suficiente calidad, entonces nuestros oficiales de imprenta simplemente nos las comprarían. Por ahora, Lady Rosemaine, descanse y recupérese.
Pasaron solo 2 días antes de que pudiera moverme de nuevo. Mis fiebres eran mucho más cortas ahora que antes. Era reconfortante saber que mi salud realmente estaba mejorando, y con esa nota positiva, fui al comedor a comer, y luego me trasladé a la sala común para averiguar qué me había perdido. Wilfrid y yo fuimos invitados al laboratorio del profesor Gundolf mientras tú estabas postrada en cama, hermana, comenzó Charlotte. Todos los de Drewanchel se toman muy en serio la obtención de protecciones divinas. Cierto. No creo que ningún otro ducado tenga a todos y cada uno de sus estudiantes preparando amuletos, añadió Wilfrid, con una mirada seria en los ojos. Veo que Drewanchel merece con creces su posición de ducado mayor, dije. Era impresionante que hubieran distribuido encantamientos a todos sus alumnos en 2 días, o que al menos les hubieran dado los ingredientes necesarios para fabricarse los suyos. Sí. Ehrenfest sabía todo esto antes que ellos, pero ninguno de nuestros alumnos fabricó amuletos marcados con los símbolos de los dioses. Nuestros aprendices de eruditos que experimentaron el mismo ritual ni siquiera tomaron la iniciativa de hacer amuletos para repartir. Hay una brecha bastante clara entre nuestros ducados. Para que quede claro, los únicos aprendices de Ehrenfest que participaron en el ritual de dedicación fueron los que servían a Wilfrid y Charlotte. Mis aprendices eran todos med nobles y ley nobles, así que no pudieron participar. Mientras hablamos, Ignaz y Marianne están haciendo amuletos en la sala de elaboración de pociones, continuó Wilfrid. Luego bajó la voz a un susurro y dijo, para ser sincero, me he sentido un poco deprimido por todo esto. Teníamos la inteligencia antes que nadie y aún así no supimos utilizarla bien. No dirijo mi ducado tan bien como Orwen, aunque tengamos la misma edad. Charlotte intentó consolarlo diciéndole que no era nada fácil dominar tales habilidades. Luego continuó, mañana tengo planes para tomar el té con un ducado de rango medio. Allí veré qué opinan otros ducados de este evento. Tú y hermana pueden concentrarse en la fiesta del té con Dunkelfelger. Asentí en respuesta. Y así llegó el día de nuestra fiesta del té con Dunkelfelger. Wilfrid y yo fuimos al salón a la hora acordada, intercambiamos saludos con Lestilaut y Hannelore y tomamos asiento. Todo transcurría con normalidad, hasta que Lestilaut hizo una señal a sus asistentes. Ahora, echen un vistazo a esto. Hermano, tus ilustraciones pueden esperar hasta que hayamos discutido la investigación y... Solo podremos concentrarnos una vez que hayamos tratado este asunto, replicó Lestilaut, desechando el intento de protesta de Hannelore. A continuación, hizo que uno de sus aprendices de erudito extendiera una decena de ilustraciones sobre la mesa, colocadas de modo que Wilfrid y yo pudiéramos verlas en todo su esplendor monócromo. Como no sabía qué imágenes en blanco y negro preferirías, he determinado que lo mejor es que lo decidan ustedes mismos. Escojan las que más se adapten al libro. Mi favorita era una ilustración en primer plano de un caballero en su bestia alta, blandiendo su arma. Era tan evocadora que prácticamente podía oír el ondear de su capa. Es de suponer que Lestilaut había aprendido un par de cosas de las ilustraciones de Vilma, ya que sus trazos estaban bien organizados y se adaptaban perfectamente a nuestro estilo preferido en blanco y negro. Sin embargo, mientras que el trabajo de Vilma era amable y gentil, el de Lestilaut era particularmente enérgico, acorde con una batalla por un tesoro. Para ser sincera, subestimé las habilidades artísticas de Lord Lestilaut. Debería haber sabido que era un excelente ilustrador, al fin y al cabo, había hablado mucho de su talento, en lugar de limitarse a decir que el arte era algo en lo que incursionaba o lo que fuera. Realmente estaba a otro nivel. Impresionante, dije, mirando las ilustraciones. Son incluso mejores de lo que imaginaba. Son maravillosas, Lord Lestilaut, exclamó poco después Wilfrid, con sus ojos verde oscuro brillantes de admiración y respeto. Con ilustraciones tan asombrosas, podemos hacer que una historia de Dieter sea aún más agradable. ¿No estás de acuerdo, Rosemaine? Desde luego que sí, son maravillosas. Sin embargo, debo aclarar una cosa, como tendremos que utilizar un proceso conocido como estarcido para preparar estas ilustraciones para la imprenta, su atmósfera seguramente cambiará, aunque solo sea un poco. Podemos confirmar que lo entiende, Lord Lestilaut. Lestilaut frunció las cejas. ¿Qué quiere decir con que su atmósfera cambiará?
No puedo decir más por miedo a revelar nuestra técnica, pero en algún momento del proceso de impresión, su arte tendrá que ser alterado por otro. Al oír esto, Lestilaut hizo una mueca. Como artista de sangre caliente que era, la sola idea de que otra persona tocara su obra debía de resultarle ofensiva. Puedo realizar esa parte del proceso yo mismo, dijo. Eso le pondría al corriente de nuestro método, así que debo negarme. El plan actual es comprar las ilustraciones e imprimirlas nosotros mismos. Si no puede aceptar que otros modifiquen su trabajo, no podremos comprarlo. Independientemente de quién comprara las ilustraciones, al final íbamos a hacer el estarcido en un taller de Ehrenfest. Dejando a un lado los casos en los que la gente se casaba con nuestro ducado o empezaba a servir a nuestra familia archiducal, no iba a permitir que los de otros ducados hicieran ningún recorte. Doblemente en el caso del candidato a archiduque de un ducado mayor como Lestilaut. Mi declaración recibió una respuesta de pánico, pero no de Lestilaut, sino de Wilfrid. Espera, Rosemaine. No conseguiremos ilustraciones tan buenas en ningún otro sitio. Tenemos que comprarlas para que una historia de Dieter sea lo mejor posible, ¿verdad? Podemos dejar que Lord Lestilaut se encargue de las modificaciones, siempre y cuando le pidamos que no filtre ninguna información. Wilfrid parecía muy interesado en las ilustraciones de Lestilaut. Apreciaba que estuviera tan entusiasmado con un libro, era realmente agradable de ver, pero no era el momento. Por encima de todo, Ehrenfest necesita ilustraciones fáciles de imprimir, le dije. Aunque también valoramos su belleza, no ganamos nada comprando arte que no podemos utilizar. Además, no queremos arriesgarnos a que un ducado mayor como Dunkelfelger nos robe nuestra técnica recién investigada antes incluso de haber empezado a vender libros formalmente. Entiendo, respondió Lestilaut. Es razonable. Aún así, Wilfrid se negó a rendirse. Pero tenemos la oportunidad de utilizar un arte tan fenomenal, dijo, mientras sus ojos revoloteaban desesperadamente entre mí y las ilustraciones que tanto le gustaban. Efectivamente, fue mi respuesta. Estas ilustraciones son maravillosas. Cuando empecemos a vender libros en Ehrenfest, y nuestros compradores empiecen a producir sus propias espléndidas cubiertas de cuero, podremos añadir estas ilustraciones a uno de los nuestros y deleitarnos con su gloria. Pero entonces los demás no podrán verlas, dijo Lestilaut. Me encogí de hombros. Eso no tiene remedio. Evitar que se filtren los secretos de nuestra industria es nuestra mayor preocupación. Si su ducado, Dunkelfelger II, nos robara, no podríamos protestar. El estarcido era la base misma de la impresión mimeográfica, pero alguien con buen ojo probablemente sería capaz de deducir cómo funcionaba simplemente recortando una de nuestras ilustraciones. Además, el papel parafinado, los estiletes y las limas eran el resultado de que Miss Gutenberg se pusieran manos a la obra y trabajaran duro. No podía permitir que me robaran tan fácilmente el fruto de su trabajo. Algún día extenderíamos nuestros conocimientos de imprenta a otros ducados, pero aún no habíamos empezado a vender libros, así que eso no iba a ocurrir pronto. Solo cuando la posición de Ehrenfest se hubiera estabilizado más nos plantearíamos ese siguiente paso. Además de todo eso, permitir que Dunkelfelger fabricara sus propias plantillas sentaría un precedente no deseado que los futuros ducados con los que colaboráramos podrían intentar seguir. Obligarles a guardar silencio mediante contratos mágicos sería sin duda una pesadilla, y muy cara. Nuestras acciones aquí iban a tener consecuencias durante años. Además, mi objetivo aquí era traer a un artista con talento a Ehrenfest, no comprar ilustraciones a un candidato a archiduque. Imprimir es totalmente diferente a dibujar con plumas, dije, tratando de insistir en mi argumento. Si no se permite que nadie más toque las ilustraciones, supongo que Lord Lestilaut se quejará cuando vea el producto impreso acabado. Incluso en la Tierra, las fotocopiadoras no hacían copias perfectas. Algunas líneas salían mal o factores difíciles de controlar, como el polvo, causaban pequeñas imperfecciones. En este caso, aunque la ilustración del Lestilaut estaba diseñada para trabajar en blanco y negro, tenía muchas líneas finas. Era inevitable que su atmósfera cambiara después de estar estarcida. Va a ser la primera vez que compremos arte de otro ducado, continué.
Si seguimos adelante con esta colaboración solo para que Lord Lestilaut exprese su descontento con nuestros resultados, entonces dañaremos gravemente la reputación de nuestra industria de la imprenta. En ese sentido, no comprar el arte en absoluto evitará a ambas partes un gran inconveniente. Cierto, murmuró Wilfrid de mala gana, concediendo con una mirada de severo pesar. Aliviado, me volví hacia Lestilaut, que ahora me observaba con expresión intrigada. Teniendo todo esto en cuenta, le dije, ¿venderás tus ilustraciones a Ehrenfest? Sus ojos rojos, que hacía un momento me estaban evaluando, se arrugaron en una leve sonrisa. Comprendo la postura de Ehrenfest. Consideraré si estoy dispuesto a confiárselas a otro y luego le daré mi respuesta. Su trabajo es realmente espléndido, dije, devolviéndole la sonrisa, así que espero una respuesta positiva. Así concluyó esa parte de nuestra conversación. Lestilaut hizo un gesto a sus aprendices de eruditos para que empezaran a retirar las ilustraciones y les observó mientras tomaba un sorbo de té. Una vez que terminaron, se volvió hacia nosotros y dijo, ahora, con esto resuelto, decidamos quién anunciará nuestra investigación conjunta y de qué manera. Parecía que si todos anunciaban al mismo tiempo los resultados de sus investigaciones conjuntas, los visitantes solo acudirían a los ducados más grandes. Por eso, a veces, incluso los ducados de menor rango se veían obligados a presentarse. En el caso de nuestra investigación, el único elemento compartido fue el cuestionario de los aprendices de caballeros y los estudiantes de su ducado, dije. Como había diferencias bastante notables entre los rituales que realizamos, creo que podemos anunciar nuestras conclusiones por separado. ¿No estás de acuerdo, Wilfrid? Sí. He oído que Dunkelfelger ha conseguido hacer pilares de luz para obtener bendiciones, así que puedes incluir notas sobre eso. Si damos a conocer los rituales de Ehrenfest, no debería haber coincidencias. Hannelore esbozó una sonrisa de alivio. La forma en que uno publicitaba sus investigaciones conjuntas solía ser lo más importante cuando se trataba de llamar la atención de los adultos que visitaban el torneo interducados, por lo que tendía a causar disputas entre los estudiantes colaboradores. En ese caso, dijo, tal vez nuestros eruditos puedan discutir los elementos compartidos. Lo que no se comparta, nuestros ducados pueden presentarlo como nos plazca. Wilfrid y yo estuvimos de acuerdo. Miramos a los aprendices de eruditos presentes, y los que participaban en la investigación conjunta asintieron para expresar su comprensión. Arensbach va a presentar los hallazgos de Raymond, así que ahora solo tenemos que pensar en negociar con Drewanchel. Para ese proyecto, Ehrenfest solo suministraba los ingredientes y no contribuía demasiado a la investigación en sí, así que tal vez sería mejor dejar la mayor parte de los anuncios a Drewanchel. Lo único que me preocupaba era conocer sus hallazgos y conseguir más tipos de papel hechos con plantas Face para usar. Parece que hemos terminado nuestra discusión antes de lo esperado. Lestilaut se volvió hacia Wilfrid. ¿Qué tal una partida de Yewinnen? La mayoría de las chicas podían pasarse una eternidad charlando en las fiestas del té, pero los chicos lo encontraban excepcionalmente aburrido. Wilfrid asintió con una amplia sonrisa. Puede que perdiera el año pasado, pero quiero ganar contra usted al menos una vez antes de que se gradúe, Lord Lestilaut. Se decía que era bastante hábil en el Yewinnen, y había oído que jugaba a menudo contra Orwen de Drewanchel. Por desgracia para ti, si aún no puedes vencer a Orwen, entonces nunca me vencerás a mí, se burló Lestilaut, encendiendo un fuego competitivo bajo Wilfrid. Los asistentes de Dunkelfelger se pusieron manos a la obra y prepararon una partida de Yewinnen en otra mesa, sin mostrar sorpresa ni sentido de la urgencia. Debían de haberlo planeado desde el principio por si al final nos sobraba tiempo. Como no tenía otra cosa que hacer, observé sus preparativos mientras comía dulces. Pronto mis ojos se posaron en una pieza de Yewinnen azul, que noté que era calcada de la estatua de cristal transparente que también decoraba el salón de té de Dunkelfelger. Veo que a Dunkelfelger no solo le gusta el Dieter, sino también el Yewinnen, dije. Esa pieza está basada en esa estatua decorativa, ¿no? Ah, sí. Nosotros usamos Yewinnen cuando hacemos el informe después de las partidas de Dieter, respondió Hannelore, un poco avergonzada. A los de Dunkelfelger les gustaba tanto el Dieter que ni siquiera les bastaba con sus rituales previos y posteriores a los partidos, también se reunían para repasar cada partido.
Tenía que preguntarme cuánto tiempo dedicaban cada año a las actividades relacionadas con el Dieter. Aunque no sabías lo que era, el bastón de Verfuremeer se transmitió a través de los tiempos, expliqué. No habría sobrevivido si no les importaran tanto el Dieter y los rituales. Hablando de instrumentos divinos. Ayer, durante una merienda de ducados de alto rango, no hablamos casi de otra cosa que de la ceremonia del otro día, empezó Hannelore. Los que no participaron escucharon atentamente a los que sí lo hicieron. Al parecer, los que habían participado en el ritual de dedicación habían quedado profundamente impactados por su primera ceremonia religiosa propiamente dicha. La sensación de convertirnos todos en uno y la luz que había brotado del cáliz habían dejado una gran impresión en todos los presentes, ofreciéndoles algo que nunca habían experimentado en su vida cotidiana. Los que no habían podido participar esperaban con impaciencia su próxima oportunidad. Normalmente, hay que ser el primero de la clase para recibir un elogio directo de St. Trauerco, continuó Hannelore. Todo el mundo se conmovió, aunque no solo por eso, muchos también se sintieron conmovidos por la divinidad de su forma, Lady Rosemaine. ¿Divinidad? ¿Qué diablos? Hannelore me miraba algo soñadora mientras describía el ritual tal y como lo había presenciado. Desde su punto de vista, yo había producido un instrumento divino tras otro, había realizado una ceremonia religiosa que nadie había experimentado antes, e incluso había rejuvenecido el maná de todos antes de curarlos a todos con una bendición. En otras palabras, había dado la impresión de ser toda una santa, aunque todos los nobles participantes habían actuado sin inmutarse, como solían hacer los nobles. En otras palabras, nadie se había dado cuenta de que estaba sudando la gota gorda para evitar que se me escapara el maná. Vaya, sí que he crecido. Se ha convertido en una especie de moda fabricar amuletos para rezar, y muchos están investigando si pueden manejar los instrumentos divinos como tú, dijo Hannelore. Algunos querían usar el bastón de Flutrane para poder curar a grupos de personas a la vez, mientras que otros peleaban encarnizadamente por conseguir la lanza de Leidenschaft. Sin embargo, de momento, ninguno lo ha conseguido. Están produciendo las mismas lanzas con sus stabs que antes, y ofrecer el maná de uno según el ritual sigue siendo la forma más fiable de ganar bendiciones. Dicho esto, todavía había gente que se moría por empuñar la lanza azul brillante de Leidenschaft, incluido Aub Dunkelfelger, que había oído hablar de ella a través de un informe. Así pues, a menos que sea un secreto que debas guardarte, ¿puedo preguntarte cómo aprendiste a crear múltiples instrumentos divinos? Preguntó Hannelore. Parecía muy arrepentida, estaba claro que alguien le había dicho que me lo preguntara. Bueno, ¿cómo aprendiste a crear el bastón de Verfuremeer que se utiliza en los rituales de Dunkelfelger? Vemos a nuestros padres fabricarlo, lo tocamos y luego canalizamos nuestro maná en él. Así. Hannelore se levantó para hacer una demostración. Parecía que mi pregunta en el acto había sido interpretada como, si quieres nuestros secretos, revela primero los tuyos. Straight Colben. Hannelore pronunció el cántico y el bastón de Verfuremeer apareció en su mano. ¿Puedo tocarlo? Pregunté. Sí, adelante. Intenta canalizar parte de tu maná en él. Toqué el bastón y canalicé en él una pequeña cantidad de mi maná, como se me había ordenado. Un círculo mágico se elevó en el aire, y Hannelore soltó un gritito cuando nuestro maná rebotó. Mis disculpas, balbuceó. Eso fue un poco sorprendente. No pensé que sentiría el maná de otro entrando. No era gran cosa que los miembros de una misma familia canalizaran maná juntos, ya que, para empezar, tenían un maná similar, pero el mío le pareció especialmente extraño a Hannelore. Comprendía lo extraño que era que el maná de otro fluyera dentro de ti, así que... Me disculpo sinceramente por haberte incomodado, dije. Oh, no. Debería haber sabido que eso pasaría. Ahora entiendo por qué el método de creación de este bastón se transmite solo a través del linaje de nuestra familia archiducal, respondió Hannelore, con los hombros caídos. Luego señaló que había pensado que sería conveniente que todo el mundo aprendiera a fabricar el bastón. Dunkelfelger era un ducado muy caluroso, así que tal vez quería realizar un ritual a gran escala para enfriar las cosas. Si solo necesitamos el círculo mágico, podríamos intentar buscar en el archivo subterráneo de la biblioteca.
Recuerdo haber visto un círculo similar al que acaba de surgir en una de las instrucciones ceremoniales de allí. Vaya. En ese caso, tendremos que esperar a que la familia real vuelva a convocarnos, dijo Hannelore con una risita. Luego me preguntó cómo había aprendido a fabricar los instrumentos divinos, aunque el proceso era prácticamente el mismo que le habían enseñado a ella a crear el bastón de Berfuremeer. Si ofreces tu maná a los instrumentos divinos del templo, surgirán círculos mágicos, le expliqué. Si les dedicas una cierta cantidad de tu maná, entonces los círculos mágicos acaban, grabados en tu mente, por así decirlo. Vendrán a ti de forma natural cuando transformes tu estape. En mi caso, el escudo de Chutzaria fue el primer instrumento al que ofrecí mi maná, y el círculo que había aparecido entonces se convirtió en mi base para crearlo. Tal vez los instrumentos divinos del templo solo estuvieran ahí como guías para que la gente creara los suyos propios. Parece que el primer Zend de la historia fue un sumo obispo, dije. Mi teoría actual es que sus hijos aprendieron a fabricar sus propios instrumentos divinos ofreciendo maná a los del templo. Tras la guerra civil, muchos miembros del templo acudieron a la Academia Real, señaló Hannelore, pero ninguno de ellos parecía capaz de utilizar los instrumentos divinos como tú. Parecía curiosa, pero la explicación era sencilla. Imagino que algunos de ellos podrían, pero ¿por qué mostrarían tal talento cuando el templo recibe tanto desprecio? Por no mencionar que, como sabes, se necesita mucho maná para manejar un instrumento divino. Los antiguos sacerdotes azules y doncellas de santuario no habrían aprendido a comprimir su maná antes de llegar a la Academia Real en condiciones especiales, así que supongo que habrían tenido dificultades para mantener las formas de los instrumentos. Damuel luchaba incluso ahora, y había comprimido su maná hasta tal punto que era comparable a un med noble. Era difícil imaginar que los estudiantes que habían estado en el templo tuvieran mucha suerte intentando manejar instrumentos divinos. Supongo que los antiguos sacerdotes que realizaban las ceremonias religiosas del templo con seriedad obtenían múltiples protecciones divinas, pero no puedo decir lo mismo de los que denigraban el templo y no querían otra cosa que volver a la sociedad noble, o de los que estaban resentidos con los dioses junto a su situación. Para ser franca, si la vida que los sacerdotes azules habían vivido bajo el anterior sumo obispo era la norma, entonces habrían sido demasiado corruptos para ganarse ninguna protección divina extra. Por no mencionar que era muy posible que no hubieran sido capaces de llenar el círculo mágico durante sus ceremonias. Pero me guardé todo eso para mí y me limité a sonreír a Hannelore. Dunkelfelger tiene historias sobre instrumentos divinos y dioses que no se adoran en los santuarios, ¿verdad? Dije. Su historia nos abruma. El otro día, uno de sus asistentes dijo que Clarissa se convertirá en Ewigelieve al perder a Erva Hermen. ¿Qué querían decir? Esa frase no aparece en ninguna historia que yo conozca. La respuesta está en el libro que voy a prestarte, respondió Hannelore. Erva Hermen, el dios de la atadura, fue una vez amigo y subordinado de Ewigelieve, el dios de la vida. Fue él quien ayudó al dios de la vida a proponerle matrimonio a Heduld, la diosa de la tierra, y a obtener el permiso del dios de la oscuridad. Fue gracias a la ayuda de Erva Hermen que se celebró el matrimonio, pero lo que ocurrió después fue tal y como lo describe la Biblia. Erva Hermen, indignado por el maltrato que recibían Heduld y sus subordinados, se enzarzó en una pelea con Ewigelieve antes de decidir finalmente seguir su propio camino. Entonces, decidido a salvar a la diosa de la tierra, llevó a sus subordinadas ante Flutrane, la diosa del agua. Convertirse en Ewigelieve al perder a Erva Hermen significa perder a una persona que apoya tu compromiso. Menospreciar lo que deberías atesorar solo te llevará a perder a tu amada, concluyó Hannelore. Entiendo. Ahora que Harmut es nuestro sumo sacerdote, Clarissa va a necesitar mucho apoyo para casarse con él. ¿Pero no es Liebeskilfe la divinidad responsable de la unión? Pregunté. Erva Hermen se sintió responsable de atar los hilos que causaron el sufrimiento de Heduld. Por esa razón, renunció a su posición como dios, cediendo su poder a Liebeskilfe. Entiendo. Eso podría explicar por qué la Biblia no lo menciona como dios. Mis ojos se desviaron hacia uno de los eruditos de Dunkelfelger, concretamente hacia lo que sostenían. Si su libro contiene aún más historias como esa, estoy impaciente por leerlo. Yo misma he sufrido un duro golpe. Pensar que la historia de Fernestine acabaría donde acabó.
Siento una terrible curiosidad por lo que vendrá después. Así que Hannelore se había contagiado del ratoncillo de los libros y ahora tenía ganas de más. Era una buena señal. Me contó cómo se le había erizado la piel ante la crueldad de la primera esposa, cómo había llorado por la situación de Fernestine y cómo su corazón había palpitado por el hermanastro protector de Fernestine. Sus alabanzas incluían los nombres de muchos dioses, pero creo que vamos bien. Pienso. Realmente me alegra que la historia no esté basada en usted, Lady Rosemaine. Si lo hubiera sido, entonces el AUB no habría permitido que se imprimiera. Sí, supongo que sería como si él informara al mundo de sus fechorías. Aún así, hay muchas similitudes entre usted y Fernestine, su color de pelo, el hecho de ser la primera de la clase, su historia de haber sido acogida antes de su bautismo. Bajó la voz. Sospecho que habrá muchos otros bajo el mismo malentendido. Le agradezco mucho su preocupación, pero el segundo volumen aclarará tales malentendidos. Todos comprenderán que Fernestine y yo somos personas distintas. Creo que saldrá pronto. Oh, por favor, permíteme que me lo prestes. El primer volumen terminaba justo después de que finalmente escapara de la cruel primera esposa entrando en la Academia Real y tuviera un encuentro romántico tan maravilloso. Me muero de curiosidad. Resultó que Hannelore se debatía entre apoyar al hermanastro que protegía a Fernestine o al príncipe que Fernestine acababa de conocer, ya que ambos eran tan maravillosamente románticos. Naturalmente, no iba a mencionar que el segundo volumen empezaba con el hermanastro encontrando otra pareja, pero seguro que Elvira se alegraría de oír que la gente estaba tan enfadada con la primera esposa y se volcaba en el romance. Hablando de alegrarse, parece que a Muriela le está gustando esta conversación. Asiente vigorosamente con la cabeza. Lo único que me preocupa es que esta autora a veces escribe historias de amor agridulces. Son muy bonitas, pero si Fernestine tiene un final trágico, bueno. No sé qué haré, dijo Hannelore, vacilante por la inquietud. Aunque no quería estropear ningún detalle, decidí revelar que, al final, Fernestine encuentra la verdadera felicidad. Estaba segura de que eso permitiría a Hannelore relajarse y esperar con impaciencia las secuelas. Apoyaré a Fernestine hasta que encuentre la felicidad, declaró Hannelore con una sonrisa, y en ese momento, Wilfrid se levantó de la silla con estrépito, furioso. Se equivoca, Lord Lestilaut. ¿Pero qué demo? La súbita exclamación hizo que todas las miradas se posaran en la mesa Yewinen. Wilfrid apretaba los dientes, mirando fijamente a su oponente. Mientras tanto, Lestilaut agitó su estape para mover una pieza, y luego volvió a levantar la vista despreocupadamente. ¿En qué me equivoco?, preguntó Lestilaut. Voy a ser el próximo Out There en Fest. No Rosemaine. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.